Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Sin embargo, este más que un video tutorial va a ser un video informativo. Muchas personas me han estado escribiendo desde hace varios días y me han estado consultando qué es lo que ha pasado con la nueva versión del IDE MPLAB X. Es verdad que Microchip ha dejado de darle soporte al lenguaje ensamblador, entonces vamos a tratar de responder esto. Pero vamos a ponernos en contexto primero. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace 2 semanas más o menos ha salido la nueva versión del IDE MPLAB X, que es la versión 5.4. Que hay que mencionar que es una versión muy estable. Yo ya la he estado probando. Es más, los dos últimos videos que hicimos de depuración con el PitKit 3 y con el PitKit 4 la hice utilizando esta nueva versión. Además, si quieres ver esos videos, te dejo los enlaces aquí en la parte de arriba. Bien, bueno, en fin. Sin embargo, hubo algo que llamó muchísimo la atención, y es que con esta nueva versión ya no viene incluido el ensamblador MPASM, que es el ensamblador para microcontroladores de 8 bits, solamente de 8 bits. Entonces esto ha alarmado bastante a muchos programadores que piensan que Microchip dejó de darle soporte al lenguaje ensamblador para PICs. Entonces vamos a ubicarnos un poco en el contexto, ¿ok? Las versiones anteriores sí venían con el ensamblador. Es más, tú podías tener varias versiones del ensamblador. Yo aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, tengo varias versiones del IDE MPLAB X, y normalmente cada una de estas versiones venía con una nueva versión del ensamblador MPASM. Ustedes pueden tener las versiones que ustedes deseen, siempre y cuando su computador también lo soporte, porque estos programas cada vez son más pesados. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo la versión 5.3, la 5.35, y aquí en propiedades vamos a ver que yo tengo hasta 3 versiones del ensamblador MPASM. Entonces este ensamblador de por sí ya está instalado en mi computadora. Estas 3 versiones están instaladas en mi computadora. Ahora, si yo voy a la versión 5.4, voy a ver que el IDE no reconoce ninguna de estas versiones de ensamblador MPASM. Significa que no solamente a partir de la versión 5.4 no viene con el ensamblador, sino que ya no tiene soporte. Es decir, utilizando el ensamblador MPASM, tú ya no vas a poder crear proyectos aquí en el IDE MPLAB X 5.4. ¿Ok? Y esto es precisamente lo que ha alarmado a muchas personas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que Microchip deje de darle soporte al lenguaje ensamblador? Y aquí hay que tener dos cosas muy en claro. ¿Ok? Como lenguaje ensamblador, el MPASM, obviamente que como cualquier lenguaje, tiene palabras reservadas, tiene formas de, por ejemplo, incluir archivos, tiene directivas del preprocesador. Esto normalmente sí ha ido cambiando y ha estado evolucionando. Es por eso que encontramos varias versiones del ensamblador MPASM, porque eso se ha estado modificando, se ha estado puliendo. Sin embargo, hay algo que no va a cambiar, y es el set de instrucciones a las que responde el microcontrolador. Por ejemplo, si hablamos del PIC 16F873A, estamos hablando de un PIC que tiene 35 instrucciones en ensamblador. Estas 35 instrucciones no van a cambiar, porque es un set de instrucciones que ya está establecido en el hardware del propio microcontrolador. El fabricante, en este caso Microchip, crea el microcontrolador y crea el set de instrucciones a las cuales el CPU de este microcontrolador va a responder. Eso no va a cambiar. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un MOV LW, eso no va a cambiar. Un BCF tampoco va a cambiar. Obviamente que estos son mnemónicos, que son equivalentes a ceros y unos en lenguaje máquina, pero esto no va a cambiar. Lo que sí está cambiando son las reglas, como por ejemplo el uso de palabras reservadas, la forma de incluir directivas, las directivas del preprocesador, etcétera, etcétera. Más adelante pueden salir distintos compiladores en Java, en cualquier otro lenguaje. Todos estos lenguajes de alto nivel lo que hacen al final es traducir el código en lenguaje de alto nivel a el equivalente en lenguaje ensamblador. Así que tenemos el lenguaje de ensamblador vigente para mucho tiempo, para rato. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microchip? No solamente ha lanzado una nueva versión del IDE MPLAB X, sino que también ha lanzado una nueva versión del compilador XC8, que es la versión 2.2. En esta nueva versión no solamente viene propiamente el compilador, sino que también incluye un ensamblador. Pero no es el viejo y conocido MPASM, es un nuevo ensamblador cuyo nombre es PIC-AS. Aquí, por ejemplo, si vamos a propiedades, en este caso yo ya lo tengo instalado, porque yo tengo el compilador XC8 2.2, y al momento de instalar este compilador también me incluye el ensamblador
PIC-AS, que es la nueva versión. ¿Okay? Sin embargo, como nuevamente les dije, a partir de esta versión solamente vamos a poder crear proyectos en ensamblador utilizando este ensamblador y no el anterior. Bien, entonces vamos a lo más importante. Esta nueva versión del ensamblador va a ser compatible con las versiones anteriores del MP-ASM. Si yo tengo un proyecto creado en la versión anterior, ¿voy a poderla utilizar en esta nueva versión? Pues parece que no. Hay muchas palabras reservadas que este nuevo ensamblador no va a admitir y hay nuevas palabras reservadas para este ensamblador. Ahora, como les dije, las instrucciones propias, el set de instrucciones del microcontrolador va a seguir funcionando. Es decir, si tú tienes un algoritmo en una versión anterior, este algoritmo va a ser totalmente portable. Lo que te digo que hay algunas palabras reservadas en cuanto a directivas del preprocesador, algunas otras nuevas que se han implementado, pero en sí el algoritmo de programa que tengas la vas a poder utilizar. Es decir, la migración la vas a tener que hacer manual, ¿no? Te acomodas a esta nueva sintaxis y vas importando el código que tenías en el ensamblador anterior. ¿Okay? ¿Qué diferencias hay? Pues vamos a observarlas. La primera es que estos archivos ya no tienen la extensión .asm, sino tienen la extensión .s. Esa es la primera diferencia. La siguiente diferencia que noto es que, por ejemplo, aquí para importar el archivo donde se encuentran las definiciones del microcontrolador que estamos utilizando, se hace de esta forma, que es muy parecida a la que utilizamos en el compilador XC8. Okay, utilizando el lenguaje C, ¿no? En este caso también colocas la palabra XC, pero la extensión es .inc, que es muy diferente a lo que hacíamos con el MPSM, donde colocábamos de esta forma, por ejemplo. Okay. La siguiente diferencia es la forma de configurar los fusibles del microcontrolador. Okay. Yo pensé que podía utilizar el asistente que tiene el IDMPLAPX, pero van a ver que no tiene soporte para esta nueva versión del ensamblador. Si venimos aquí, configuración de bits, van a ver que no me permite modificar estos fusibles y tampoco me permite generar el código con la configuración de estos fusibles, ¿no? Y esto es muy típico de Microchip, que lanza nuevas cosas pero que no están implementadas al 100%. En este caso, para este nuevo ensamblador, el MPLAPX todavía no tiene soporte con este asistente que te ayuda a configurar los fusibles. Seguramente en una nueva versión ya esta característica estará implementada, pero por el momento no. La siguiente diferencia que encontré, aquí yo por ejemplo este proyecto, que no es otra cosa que el parpadeo de un LED, vamos a ensamblarlo. Ahí está. Vamos a ver que ensambla. Sin embargo, si yo quisiera, por ejemplo, utilizar la directiva cblock, para los que no saben, cblock es una directiva del ensamblador que me permite declarar variables a partir de la posición 20 en hexadecimal. Si yo compilo esto, bueno, ensamblo mejor dicho, me sale un error. Parece que esta directiva no es admitida por este nuevo ensamblador. Así que vamos a comentar esto y vamos a utilizar la directiva EQ. Declaramos estas mismas variables, pero utilizando la directiva EQ. Si nosotros ensamblamos esto, ahí sí funciona. Entonces vamos a Proteus para que vean que este pequeño ejemplo sí está funcionando. Ahí está, esto no es otra cosa que el intercambio de estado del pin RB4. Entonces volvemos aquí y como les mencionaba, las propias instrucciones sí están habilitadas, ¿no? Clear por B, BSF, move LW. Aquí por ejemplo en versiones anteriores, si yo colocaba un número y colocaba el punto antes del número, le indicaba al ensamblador que es un número con base 10, es un número decimal. Si yo ensamblo esto, me aparece un error, pues parece que en esta nueva versión ese tipo de formatos no es admitido. Ahí está. Entonces hay muchas palabras reservadas que han aparecido en esta nueva versión de ensamblador, así que hay que verlas y ver qué cosa de nuevo hay aquí. ¿De dónde saqué yo toda esta información? Pues esta información la brinda el propio fabricante. Aquí en la página de Microchip para descargar el XC8, aquí está la nueva versión del XC8, la 2.2. Aquí donde dice documentos XC8 vas a encontrar todas las notas de aplicación que lanza Microchip, y aquí hay una muy importante que es guía de usuario en lenguaje ensamblador. Aquí este documento precisamente es el que yo he descargado y aquí te menciona todo esto, ¿no? Inclusive en la página 13 hay un ejemplo para un PIC16 en esta nueva versión del ensamblador. Y aquí se darán cuenta que hay muchas nuevas palabras reservadas. Ya es cuestión de que ustedes investiguen y vean precisamente qué hacen.
¿Okay? Mi recomendación es para aquellas personas que están trabajando en ensamblador. Si estás trabajando con ensamblador, puedes todavía utilizar la versión anterior, que es la 5.3, que te permite utilizar las versiones anteriores del MPASM. Ahora, también mi consejo es que ustedes aprendan acerca de las nuevas sintaxis, acerca de este nuevo lenguaje, de este nuevo ensamblador, porque a partir de aquí solamente Microchip va a tener soporte. Las futuras versiones de MPLAB X van a tener soporte solamente con esta versión del MPASM. Mejor dicho, de esta nueva versión del ensamblador, que es el PIC-ASM. Así que acuérdense que cuando salga un nuevo microcontrolador, lo más probable es que solamente tenga soporte para este nuevo ensamblador y no tenga soporte con la versión antigua del viejo MPASM. Así que hay que tener eso en cuenta. Los nuevos microcontroladores, lo más probable es que solamente tengan soporte con este nuevo ensamblador. Esto es típico de Microchip, así que a futuro hay que ir pensando en familiarizarse con la nueva sintaxis de este ensamblador, que no es muy difícil, simplemente es acostumbrarse a las nuevas palabras reservadas, porque el set de instrucciones sigue siendo el mismo. ¿Okay? Esto lo repito porque muchas veces varias personas se han confundido con esto. Ahora, ¿cómo creamos un nuevo proyecto? Vamos a hacer esto aquí en New Project. Aquí vamos a escoger un PIC, por ejemplo un antiguo 16F873A, que es un clásico. Le damos en siguiente. Y aquí me aparece la nueva versión del ensamblador, el PIC-AS. Lo seleccionamos, le damos en siguiente. Le colocamos un nombre. Vamos a llamarle MPASM 2020. Ok, le damos en finalizar. Y listo, ya tenemos nuestro proyecto creado. Y aquí vamos a agregar un nuevo archivo. En este caso vamos aquí en otros. Vamos aquí a esta carpeta donde dice Microchip. Y aquí en la última parte vemos esta carpeta que dice PIC-AS-Assembler. Este es el archivo que nosotros necesitamos. Le damos en siguiente. Le damos un nombre a este archivo que se llame main. Y le damos en finalizar. Y listo. Automáticamente el ensamblador crea por nosotros esta pequeña plantilla. Si nosotros ensamblamos esto, va a ensamblar sin ningún problema. Bien, espero haber podido resolver algunas dudas, aunque hay muchas todavía que están ahí en el aire. Así que esto es todo por este video. Si tienes un amigo que programa en ensamblador, pues hazle llegar este video. Ya nos estamos viendo en un futuro video, así que gracias por tu atención.